Paz de Cristo, hermanos. Amén. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy contento de participar con los llamados la columna de la iglesia, las columnas de la iglesia. Dicen, hermano, que a veces no parecemos columnas, sino calumnia. Pero en realidad tenemos un llamado muy especial, porque nosotros somos los que damos cobertura. Es el varón de la casa el que da cobertura. Y el Espíritu Santo me hace sentir que muchos varones estamos fallando en esa área de dar cobertura. No estamos dando cobertura. No estamos orando por nuestras esposas e hijos. No estamos poniéndolos en la presencia de Dios. Estamos esperando que nuestros hijos y nuestras esposas nos den cobertura a nosotros. Hay muchos varones que han dejado su lugar, su posición espiritual que Dios les dio, porque usted, hermano, fue diseñado para ser autoridad. Usted nació para ser autoridad de parte de Dios, pero desgraciadamente el enemigo nos ha robado el entendimiento a muchos, la visión, nos ha quitado la posición y hemos estado en una posición de comodidad. Muchos varones son bendecidos por sus esposas en vez de bendecirlas a ellas. Tenemos mucho de qué avergonzarnos delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso yo quiero platicar con ustedes acerca de la necesidad de tomar nuestro lugar como varones. Porque nuestro lugar no es ser machos y mandar en la casa, sino ser ministros de Jesucristo en nuestro hogar. Dios nos diseñó para que tengamos autoridad espiritual, pero la autoridad espiritual no es solamente mandar y proveer, porque mandar y proveer va más allá de lo que muchos creen, suponen. Creen que cumplimos con trabajar y llevar el sustento a la casa, y eso no es cierto, hermanos. Muchos no estamos dando tiempo de calidad en nuestros hogares. No estamos siendo ejemplos para los hijos. En muchos hogares cristianos hay ausencia de padre. Teniendo padre, teniendo papá, los hijos están creciendo sin padre y con la figura materna nada más, porque no estamos tomando nuestro modelo que Dios nos dio, el modelo de familia que Dios creó. No lo estamos agarrando. Muchos ya somos salvos, gloria a Dios, pero todavía no somos redimidos. ¿Sabe qué? Yo veo una diferencia entre esas dos palabras: salvos o redimidos. En la Biblia encuentro que la palabra redimido va más allá de salvarte de una situación, de salvar tu alma. Redimido es restituido. Redimido significa ser repuesto. Es algo más profundo. Por ejemplo, una mujer que se casaba con un hombre, si el hombre moría sin dejar descendencia, el hermano debía tomarla como esposa y tener hijos con ella, para que el apellido del hermano que murió fuera redimido y la mujer que había quedado viuda fuera redimida y recibiera cobertura. Entonces estamos hablando de algo más grande. Ser redimido es ser restaurado a la imagen de Dios, a la posición de Dios que Dios ha puesto para nosotros. Muchos de los que estamos aquí ya somos salvos, pero todavía algunos no somos redimidos. No hemos tomado nuestro lugar, nuestra posición como varones, no como hombres. Hay un texto que yo quiero pensar en esta diferencia, en este texto que dice: maldito el varón que confía en el hombre.
En algunas traducciones dice así, en otras no se nota la diferencia, pero en unas traducciones dice maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre un varón y un hombre? Un varón es alguien que está formado por Dios, y un hombre es un natural que no está convertido todavía, que no está formado todavía en Dios. Y cuando un varón le confía el alma, un negocio, un asunto importante a un hombre, ese hombre que no tiene temor de Dios, ahora sí que lo engaña, lo burla, y entonces viene maldición sobre el varón. Vienen consecuencias malas sobre el varón de Dios por haber confiado en un hombre. Así lo entiendo. ¿Cuántos lo entienden así? Amén, varón. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros por naturaleza tomamos posición de mando. Por naturaleza tomamos posición de mando. Pero no estamos conociendo bien cómo debemos mandar. ¿Cuál es la autoridad que tenemos y hasta dónde llega nuestra autoridad? ¿Y de dónde emana nuestra autoridad? Y quiero compartirles que para poder tener una autoridad genuina que viene de Dios, un respaldo que viene de Dios, para ser hombres de autoridad, necesitamos entender el principio de ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Para entender esto, en nuestro contexto no tenemos referencia. O sea, estamos viviendo en un contexto 2011, en pleno siglo XXI, donde ya no hay siervos. La gente son trabajadores, obreros, tienen sus derechos, tienen prestaciones, vacaciones, primas vacacionales, bueno, muchas cosas, seguro, el seguro de retiro. Ya son muchos derechos lo que se están haciendo. Entonces no sabemos el concepto de siervo. Tenemos que irnos a las escrituras para entender la referencia y ver que en aquellas épocas existían los esclavos. ¿Cuál es el concepto bíblico de siervos? De esclavos. La palabra esclavo y siervo es lo mismo. La diferencia nosotros la hacemos según la traducción y los tiempos. Aquí en México, el tiempo del feudalismo pues producía siervos y el tiempo del esclavismo producía esclavos, pero estamos hablando de algo muy equivalente. En la Biblia existían varios tipos de esclavos o de siervos. Unos de ellos eran los que habían sido libres, los que habían nacido libres, pero por su mala cabeza, por su mala administración, por no saber vivir en libertad, perdieron ese privilegio social, perdieron el privilegio de ser hombres libres, se metían en problemas con la sociedad, en deudas impagables, y hundían y demostraban que no eran hombres libres por su estilo de vida. Demostraban que no eran hombres capaces de mantener su libertad. Entonces se les requería para que pagaran, y como no podían pagar, perdían su libertad y se hacían esclavos o siervos. Nosotros, en sentido espiritual, demostramos que no éramos capaces de ser libres. No teníamos el carácter, la entereza, el dominio propio de ser libres, y nos convertimos en esclavos del pecado, esclavos de nuestros propios deseos, de nuestro corazón engañoso, ¿verdad que sí? Y nos convertimos en marionetas de Satanás. Muchos de nosotros le servimos al diablo, al pecado. Éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Entonces perdimos la libertad, la perdimos. Nos hicimos inútiles. Esa es una clase de esclavitud.
Y en el Antiguo Testamento vemos que mucha gente perdía su libertad y se hacían esclavos. Otros nacían así. Ya nacían esclavos de generaciones. No sabían, no tenían otra mentalidad que la de un esclavo. Israel tuvo ese problema cuando salió de Egipto. ¿Cuántos años dice la Biblia que tenía Israel en Egipto? 430. Bueno, pues por lo menos 400 años estuvieron de esclavos en Egipto. Una esclavitud que se pasó de una generación a otra, por lo menos 3, 4 generaciones. Cuando salieron, el Señor los liberó de la esclavitud física del faraón. Pero ellos tenían que encontrar su libertad espiritual y no la encontraron. Y en el desierto estuvieron tentando a Dios y provocándole a celo todo el tiempo, porque en su corazón eran esclavos todavía. Ahorita me decía en la oración el Espíritu Santo en mi corazón que hay personas aquí, hay varones aquí que resisten al Espíritu Santo, que aquí hay varones que resisten a Dios y que se ponen con autoridad a resistir a Dios. Fíjese que el hombre es el único ser que puede resistir a Dios. Los demonios no resisten a Dios. Aleluya. Pero el hombre sí lo puede resistir. El hombre resiste a Dios. Y muchos hermanos varones resisten a Dios. Es un problema de resistencia, de autoridad contra autoridad. Y Dios respeta tu autoridad. Y Dios no puede hacer nada porque Él así lo determinó. Él necesita tu voluntad para que pueda trabajar contigo. Él necesita tu voluntad para que pueda trabajar contigo. Por eso Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el hijo de María, cuando estaba orando, decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas voluntades había ahí? Dos. Estaba la voluntad del hombre, la que Dios le da a cada varón, la voluntad innata, natural, que Dios le da a cada varón, a cada hombre, y la voluntad de Dios. Jesús tenía su propia voluntad. Como hombre, Él tenía autoridad. Como hombre, como la tienes tú. Y con esa autoridad Él podía decidir no ir a la cruz, hacer una vida normal, casarse con una judía y tener hijos y tener un buen trabajo y olvidarse del llamado de Dios. Pero Él tenía un llamado más fuerte que todos nosotros. Y Él tuvo que pelear en sí mismo. Hubo una lucha entre su naturaleza humana y la voluntad de Dios. Y Él tuvo que doblegar su naturaleza humana y decirle a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le tuvo que entregar al Padre su voluntad, la voluntad del hombre. Eso es lo que Dios desea de cada varón, cada uno de nosotros, que le entreguemos esa voluntad, esa autoridad que nosotros tenemos, que Él nos dio, para que Él pueda trabajar en nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero ¿cómo es que resistimos algunos de nosotros la autoridad de Dios? ¿Cómo resistimos la autoridad de Dios algunos de nosotros? Hermanos, nosotros hacemos cosas por autoridad y tomamos decisiones sin acercarnos a Dios, sin orar, sin pedir dirección del Espíritu Santo. Tomamos decisiones que afectan a nuestra esposa y a nuestros hijos, en la economía, en el trabajo, en asuntos de naturaleza social, etcétera. Si compramos o vendemos, si traficamos, si hacemos negocios, nosotros nos olvidamos de la cobertura de Dios.
Y la Biblia dice que para que nosotros seamos hombres bendecidos, hombres de éxito, necesitamos estar viviendo bajo la cobertura del Padre. No salimos de las piedras, no no surgimos del río, del mar o de un árbol. Salimos de padres. Dios diseñó la familia para que allí empezara a ejercerse el principio de autoridad y de estar sujetos a la autoridad. Nuestros padres fueron nuestra primera autoridad que conocimos, y luego nos llevaron a la escuela y nos dijeron que los maestros eran la autoridad, y luego se eligen autoridades para gobernarnos, y sigue la cadena de mando, el principio de autoridad moviéndose en la sociedad. Luego nos casamos y en el hogar, en el núcleo de la familia, el varón o el hombre es el que tiene la autoridad. Cuando el hombre es débil de carácter, cuando el hombre no se formó con un padre, entonces tiene problemas en su personalidad y en su autoridad. Unos se hacen machos y otros se hacen débiles. Entre esas dos extremas oscilan los hombres que no fueron bien formados, o machos o débiles, buscando una mujer que los domine. Si la madre fue dominante, buscan una mujer que los domine. Pero si el padre fue macho, buscan una mujer a quien dominar y a quien cargarle toda la mano. Esos son los dos extremos, producto del pecado, de la falta de autoridad de nuestros padres, que no nos supieron dirigir, y que nosotros ahora no sabemos dirigir a nuestra familia. Entonces, la Biblia dice que debemos volver al modelo de Dios. En Corintios, cuando se habla del velo de la mujer, dice que el hombre, la cabeza del varón, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Es una cadena. No dice la Biblia que el hombre sea más que la mujer. No dice que es más importante o que la mujer es menos importante que el hombre. Esto es una cuestión de autoridad, no de valores. Amén. Es cuestión de autoridad, no de valores. La mujer no vale menos que el hombre. Simplemente está puesta, está diseñada para ser dirigida por el hombre. Está diseñada para que nosotros, el varón, le demos cobertura. Para ser protegida y bendecida por el varón. No para que la mujer nos bendiga a nosotros. Y si nos bendice, la Biblia dice que el hombre es santificado por la mujer creyente. El hombre y los hijos que no son de la iglesia, el hombre incrédulo, el hombre que todavía está convertido, los hijos Dios los ve como santificados en vez de verlos paganos por la mujer creyente. Hay una bendición allí. Sin embargo, el diseño de Dios es que el hombre sea el que le da cobertura a la mujer y a los hijos. Porque la autoridad emana del hombre. Ese es el modelo de Dios. Pero para que tengamos una autoridad que realmente genuina, legítima, emane de nosotros y bendigamos a nuestros hijos y esposas, necesitamos aprender el concepto de ser siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. Amén. ¿Usted es siervo de Dios? Bueno, le voy a decir algo. Nosotros a menudo nos sentimos señores, patrones, jefes. Aunque allá afuera, ¿verdad?, tengamos patrón. Aunque allá afuera nos mangonean. Aunque allá afuera, ¿verdad?, nos pagan lo que quieren y nos hacen hacer lo que ellos quieren. Y somos unos peones de un sistema. Llegamos a la casa y decimos, aquí mando yo. En la casa nos sentimos grandes, ¿verdad?, con la esposa y con los hijos. Yo mando aquí. Tráeme esto, sírveme aquí.
quítame los calcetines, sóbame acá, ráscame acá. Y nos sentimos señores. ¿Cuántos de nosotros, mire, le voy a decir algo, aprovechando que no está mi padre aquí cuando está, pues no lo puedo decir por respeto a mi padre, yo lo amo con toda mi alma, mi padre. Y entre más pasa el tiempo, más lo valoro. Más y más lo valoro. Él tiene 67 años. No, perdón, 77 años. Ella dice que tiene 80 porque quiere presumir, ¿verdad? Que está grande. Pero mi padre se crió en un ambiente, una cultura machista. Hasta ahorita mi padre no sabe mover un dedo. No sabe ir por un vaso de agua. Cuando tenía a sus hijos chiquitos, se estaba cayendo el bebé frente a él. Y mi madre por allá lavando en el patio y mi papá le gritaba: ¡Mujer, apúrate, se está cayendo el niño! Y el niño tambaleaba y mi papá, en vez de levantarse a agarrar al niño, ¡corre la mujer! Hasta ahorita mi papá todo le hace, mi madre todo le hace. El día que mi madre se nos vaya, ay, cómo va a sufrir mi papá, ¿eh? Gloria a Dios. Y se los comento, hermanos, porque los hombres no nos gusta servir. A muchos hombres no nos gusta servir en la casa. Nos gustan que nos sirvan. A mí me gusta que mi esposa me sirva. A mí me gusta eso. Tengo de tal palo a la astilla. A mí me gusta eso. Pero he comprendido que yo nací con autoridad para servir. Porque el que más autoridad tiene es el que más sirve, dijo Jesús. Amén. Entonces nuestra autoridad es para servir, para bendecir a nuestra esposa y nuestros hijos. Porque el amor en la Biblia se traduce en servicio. Y el que más ama es el que más sirve. ¿Quién de los dos ama más, tú o tu esposa? ¿Quién ama más? La mujer. Para lo regular es ella, ¿verdad? La que Así es. Porque ella da más servicio, ella te sirve a ti más y a los hijos. Ella es la que sirve todo el tiempo. Y a uno le sirven. Entonces, si la Biblia dice, Jesús dijo, ¿para qué se pelean a los apóstoles que querían ser grandes en el reino? Él dijo, entre ustedes no será como en el mundo, como en los reinos de esta tierra, sino el que quiera ser mayor será el servidor de todos. Entonces en la casa, ¿quién es la mayor? La esposa. Y queremos que nosotros, porque nos sirven a nosotros, estamos engañados. Delante de Dios, Dios está viendo a la mujer. Y mi esposa presume mucho esto. Cuando comparte la palabra, mi esposa presume que en el cielo va a haber más mujeres que hombres. ¿Cuántos creen eso? Pues en las convenciones, ¿quién hay? ¿Quién hay más? En las iglesias, ¿quién más hay? ¿Hay menos hombres siempre? ¿O va a haber más hombres en el reino? ¡Va a haber menos! Entonces, vamos bajándole, ¿verdad?, a los humos, porque allá se nos puede voltear el chimio. Bueno, veamos que las mujeres tienen más. Allá no va a haber sexo. Allá no hay sexo. No, pero, van a ser como los ángeles, dicen, no hay pero, sexo. pero serán ellas las que mandan entonces, ¿verdad? Sin sexo, pero van a mandar. Bueno, el siervo, hermanos, tiene una cualidad especial. El siervo se deja dirigir por el Señor. En la Biblia hay un caso en la ley de Moisés, en la ley que Dios le dio a Moisés, de los siervos que se quedaban para siempre en la casa de su amo. Había dos clases de siervos: los que eran voluntarios, los que se quedaban incondicionales, o los siervos que cumplían su condena y se iban de nuevo a ser libres. Pero quiero hablarles un poco de los siervos que se quedaban para siempre. Dios dice que después de haber
caído en el problema de ser siervo. A los 6 años, el siervo salía libre a los 7 años para que se cumpliera el ciclo. Y el amo lo ayudaba, lo indemnizaba, lo ayudaba a poner un negocio, a sembrar unas tierras, para que no volviera a caer otra vez en el problema de esclavitud. Lo apoyaba como un hijo más. Pero había siervos que, dependiendo de su condición, se casaba con una sierva y él llegaba a ser libre y no quería irse de su casa porque tenía que dejarle, o simplemente estaba tan a gusto porque el amo era bueno, lo trataba como hijo y decía: yo me quiero quedar aquí, yo ya no quiero ser libre, este hombre me ha tratado como su propio hijo y no quiero volver otra vez a mi vida que yo tenía, porque demostré que yo no era digno de ser hombre libre. Prefiero quedarme aquí. Y le decía el amo: ya vete, se cumplió el tiempo, te voy a apoyar para que empieces tu vida solo. Le decía: no, amo, me quiero quedar aquí en su casa, quiero servirle. No, no, es que no puedes. Había una posibilidad. Iban con los jueces y les decía: mi siervo no se quiere ir de la casa, quiere ser mi siervo para siempre. ¿Estás seguro? A ver, que lo declare él. Sí, yo quiero ser su siervo. Entonces, en un poste de madera, en un dintel, le perforaban la oreja con un punzón para señal de que quedaba como siervo para siempre. Ahora sí se lo llevaba a su casa, y este siervo era incondicional, era siervo por amor, se quedaba por amor, ya no por la ley, ya no estaba obligado por ley, sino él quiso quedarse, y ahí estaba la señal en su oreja horadada de que él se quiso quedar para siempre. Tenemos otro ejemplo en la Biblia de las ciudades de refugio. Aquel que sin querer en un campo, nadie estaba viendo, todos estaban trabajando, se le cae el mango al pico wingo. ¿Cómo le llaman aquí? Wingo. Talacha. Talacho. Y le pegó en la cabeza al otro y lo mató sin querer. Pero nadie vio. La familia reclama: lo asesinó. No lo asesiné. Estábamos trabajando. No, lo asesinó. Y no había manera de desahogar pruebas, ni a favor ni en contra. Tenía que correr a una ciudad de refugio. Y no podía salir ya de allí, de esa ciudad. Tenía que vivir para siempre en esa ciudad. Porque si lo agarraban afuera, el pariente se constituía en el vengador del muerto y lo podía matar sin delito. Entonces no le quedaba de otra más que estar viviendo en la ciudad refugio. Se tenía que sujetar a vivir en esa ciudad toda la vida. Pero esa ciudad era ciudad de levitas. Era una ciudad muy espiritual, muy religiosa. Los que ministraban ahí eran puros levitas. Es que este hombre cambiaba su estilo de vida por la ciudad donde habitaba. Tenía que ir a las reuniones, tenía que sujetarse a la ley de Moisés. Y si se quería salir, sabía lo que le podía pasar afuera de la ciudad. Así es que se tenía que sujetar a las disposiciones de los levitas. Solo cuando muriera el sumo sacerdote, esa ley cambiaba y podía salirse e irse otra vez a su tierra donde había salido. Nada más. Mientras viviera el sumo sacerdote, no podía cambiar esa ley. En ambos casos, los siervos se sujetaban a su amo. Muchos de ustedes no han aprendido a ser siervos todavía. Todavía se sienten amos. Llegan el domingo o el sábado por la tarde, cansados, dicen: ahora sí, ya no trabajo,
Estoy tan cansado que hoy no quiero ir a la iglesia. Me lo merezco, creo. Voy a ver una película, voy a comprar una coca bien helada, unas palomitas, voy a ver unas 3, 4 películas todo el día. Me lo merezco. Estuve trabajando mucho toda la semana. ¿Te mereces qué? ¿Qué te mereces qué, siervo? Tú no eres señor. Tú no eres patrón, tú no eres jefe. Tú eres siervo de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Algunos debemos acordarnos de la oreja orada. Amén. Algunos debemos acordarnos de esta oreja orada en sentido espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes espiritualmente oradaron sus orejas? Amén. ¿Cuántos le dijeron, Señor, heme aquí, soy tu siervo? ¿Cuántos le han dicho al Señor eso? Sí es, Dios. Levante la mano, los que le han dicho eso al Señor. Amén. Soy tu siervo, Señor. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos muy revueltos los conceptos. Yo he visto campañas que dicen, va a venir a la ciudad el gran siervo de Dios. Fulano de tal. El gran siervo. ¿Cómo está eso, hermano? No se puede. Si es grande, no es siervo. Sí es, amén. Si es siervo, no es grande. Amén, man. Es esclavo, no es nada, dijo Jesús. Si tú haces todo lo que tu Señor te manda, ¿qué? Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos porque hicimos nada más lo que se nos dijo. Algunos de nosotros no podemos sustentar ese título todavía, porque ni siquiera hemos hecho lo que se nos ha dicho, porque hemos hecho menos de lo que debemos hacer. Ni siquiera llegamos a la posición de ser siervos inútiles. Y ya es de categoría esa reunión. Ya esa elite, la elite de los siervos inútiles ya es más elevada que los siervos no inútiles, que no hacen lo que el Señor les ha mandado. Esta es una reunión de esas. Gloria a Dios. Esta es una reunión de esas. Esa es una reunión. Una reunión de Algunos somos siervos inútiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otros no llegan a eso todavía. Llegan aunque sea, ay. Aleluya. Mucho menos decir, hermano, simplemente yo me declaro siervo inútil. Y ya es mucho. Y ya es mucho, hermanos. Porque yo sé que debo hacer lo que el Señor me manda. Hace poquito, hace 8 meses, llegaron del reclusorio que está cerca de Perote y nos dieron una oferta tremenda. Nos dijeron, queremos abrir las puertas al Evangelio. Gloria a Dios. Es un ceferezo. O sea, no es cerezo, es ceferezo. Es federal. Es federal. Muy restringido, muy difícil la entrada cada vez. Y me dijeron, hay más de 2.500 internos, 50 por cada sección. No se pueden revolver, no hay rancho, no hay patio. No se Están... mezclan. ¿cómo? No se Alta mezclan. seguridad. No se mezclan, en mucha seguridad, exactamente. Y necesitamos que les compartas al grupo de 50 y en otro horario a otro grupo de 50. No te los puedo juntar todos. ¿Cuántos días puedes ir? Me dijeron. Y yo sé, pues yo he ido a las cárceles a predicar y digo, es muy duro. Pues un día, apúntenme para un jueves, por ejemplo. No, señor, eso es muy poco. Me dijeron los del reclusorio, es muy poco. ¿Eh? Sí, es muy poco. Bueno, entonces apúntenme jueves y viernes, pues. Tenemos 8 meses yendo aquí con los varones. 2 varones de Perote y una hermana valiente. Vamos 4. Nos apuntamos como 9, ¿verdad? Amén. Y a la mera hora ya la gente ya no sabía cómo decir que ya no quieren ir. Y bueno, gloria a Dios, estamos yendo. Cuando me dijo, quiero que vayas, mi mente me decía, no, tú tienes mucho trabajo, estás muy ocupado en la obra de Dios. Tienes mucho que hacer. Manden a otro. Mucho. Y por acá, ¿no? El santo de este lado decía, sí, pero todos tus trabajos son por las tardes, sí, por ahí.
Ya, finalmente yo le iba a decir que no. Y me dice, ¿qué me dice, hermano? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no le puedo decir que no al Señor. Amén. No podemos, si somos siervos de Dios. Gloria No a Dios. podemos decir que no a lo que nos mande. Y si lo hacemos, estamos resistiendo al Señor. Lo estamos resistiendo. Mi hermano Javier, por allá en la sierra, él no tenía esa vida de sierra. Él estaba por allá en la ciudad de Monterrey trabajando cuando Dios lo llamó. Y le dijo que se iba a ir por montes y collados. Y él se imaginó parajes bonitos, montes y collados. No se imaginó la sierra de San Luis. Tiene que caminar de 2 a 8 horas a veces para ir a hacer un culto por allá. Otro culto por allá y camine y camine. Pero es un siervo de Dios, no se puede zafar. No puede decir que no. Son irrevocables. Irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Amén. Amén. Pero hay quienes aquí le han dicho que no al Señor. Hay quienes le han dicho que no. Ingratos, inútiles, peor que inútiles. Gloria a Dios. Hay quienes se han atrevido a decirle que no a Dios. Y Dios nos dio una lección en la Biblia, hermanos. Le dijo a Moisés, vas a ir con el faraón. Le vas a decir que que deje salir a mi pueblo. Si faraón te va a decir que no, porque yo voy a endurecer el corazón del faraón para que mi pueblo salga por mi poder y mi brazo extendido y no por la voluntad del faraón. Yo lo voy a endurecer. Esta es una lección tremenda, hermanos. Y Dios a algunos ha endurecido para demostrarles que el que manda es Dios. Aleluya. Que con todo y que se Glorificado sea su endurezcan, nombre, el Señor. Señor los va a doblegar y los va a humillar y va a ser doloroso para ustedes. Pero es mejor decirle al Señor que sí. Es mejor decirle al Señor, dame un corazón sensible, humilde, que no me sienta Señor, que no me sienta patrón, que yo no me sienta el jefe. Ustedes en su casa, nosotros como varones somos ministros del hogar, sacerdotes de nuestro hogar. Job, dice la Escritura, que el hombre que sufría, el hombre sufriente, Job, ¿verdad? Este hombre, sus hijos por allá se juntaban y hacían sus pachangas, y al otro día, ¿qué hacía Job? Oraba por ellos y ofrecía por cada uno, según el número de sus hijos, un animal por cada uno de sus hijos. Ofrecía un borrego por cada uno de sus hijos. ¿Por qué decía él? Quizá mis hijos pecaron contra Dios en su fiesta, quizá se emborracharon y quizá fueron impíos al hacerlo. No lo sé, pero él estaba al pendiente, orando y cubriéndolos. ¿Cuánto estamos haciendo eso? Nuestros hijos se van todos los días a la escuela, hermanos. Todos los días. Están fuera de nuestras manos todos los días. Están en las manos de otros todos los días. Y lo menos que podemos hacer es doblar nuestra rodilla y ponerlos en las manos de Dios. Porque el diablo nos los quiere robar. Se los quiere llevar al mundo. Hay mucha influencia, muchos espíritus de error, corrientes de filosofías humanas que están atacando a nuestras familias en la calle, en las escuelas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro trabajo creyendo que estamos cumpliendo? Y no los cubrimos. Y no nos pusimos a la brecha por ellos. Yo tuve que aprender esa lección, hermanos. A mí se me hacía fácil no orar por mis hijos. Pasaban días que yo no oraba por mis hijos. Y de repente encontré un problema en mi hijo menor, que tuvo que ser liberado porque estaba cayendo en un pecado, porque yo no lo estoy cubriendo. A mi hija igualmente. Y el Señor me dijo a mí,
Si el Señor no me hubiera mirado, yo los hubiera agarrado a golpes con el cinto, me hubiera acabado el cinto con ellos. Y hubiera tenido mucho para decirles, ¿a poco su padre está haciendo eso? Yo les he dado testimonio y bla, bla, bla. Pero el Señor me detuvo y me dijo, es tu culpa, porque no los estás cubriendo. No estás orando por ellos como debe ser. Y antes de poderles hablar, tuve que irme a orar al cuarto, pedirle perdón a Dios. Porque los hijos se nos van de las manos por nuestra culpa. Porque no tenemos el lugar que debemos tener como centinelas de Dios en la casa. Debemos cubrir a nuestra familia y nuestras esposas, hermanos. En vez de andarlas cuidando porque son bonitas, y no salgas o yo voy contigo, y le estamos cuidando. Dice la Biblia que la mujer virtuosa, su marido está confiado en ella. Amén. ¡Confiado! No que tiene que estar en sus espaldas todo el tiempo cuidándola. Lo siento por los hermanos que tienen esposas bonitas y que están enfermos de celos. Pobrecitos, hermanos. Vayan cuidando a sus mujeres. ¿Por qué las cuidas? Mejor ponte a orar por ellas. Cubre a tu esposa. Protégela, dale cobertura. Y vas a ver que el Señor te la va a cuidar siempre. Sí, amén. Y vas a estar confiado. ¿Por qué? Porque sabes que el que cuida de la casa es Jehová de los ejércitos. El que edifica la casa es Jehová de los ejércitos. Y si tú estás edificando tu casa, en vano estás trabajando. Deja que el Señor la edifique en ti. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor. Amén. No sé, hermanos, podemos platicarlo como esa redonda después de esta reflexión. ¿Cuántos de ustedes se sienten siervos de Dios de veras? ¿Verdad que ocupamos en la iglesia muchos ministros de Jesucristo? Gente que quiera salirse de su iglesia en buen sentido, bajo cobertura y trabajar. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, hermanos. Amén. Pero muchos no quieren salir de su comodidad. No quieren dejar de trabajar, quieren seguir. Quieren estar en la iglesia apoyando al pastor, como ministros bonitos, ministros con corbata, ¿verdad? Para ir a predicar, que el pastor les dé chance de predicar. Se ven bonitos que nos aplaudan en la iglesia. Pero ¿qué tal, verdad, hermano Jacobo, hermano Luis? Cuando tienen que ir a la cárcel allá a compartirle a los hombres pelones, todos esos feos, rostro de pecado. Algunos hasta les saltan los ojos. Unos están ahí por violadores, por pederastas, otros por los carteles, que han matado gente, son gente mala. Estamos compitiendo contra el culto a la muerte ahí. Muchos que adoran a la muerte se ponen bien picudos con nosotros. Que ahí adoran a la muerte hasta custodios, policías que adoran a la muerte ahí. Pero el Señor nos está dando la victoria, hermanos. Y a estos hermanos que no predicaban ni en su iglesia, ahora tienen que predicar allá afuera. Están predicando y Dios los está usando, mis hermanos. Les está dando autoridad y se están... Oye, hermano, no hay mejor escuela que esa. No hay otra escuela mejor que esa. Amén, no hay mejor escuela que esa. En la iglesia pues es un juego. Predicarle a las ovejas. Predicar a las ovejas bonitas que si te van a decir amén porque te quieren. Te estiman los hermanos. Y amén, hermano, estamos contigo, mi negro. Amén, gloria a Dios. Necesitamos gente, hermanos, varones dispuestos, siervos de Dios necesitamos en la iglesia. Siervos que quieran trabajar en la obra del Señor, que quieran dirigir una obra nueva, que quieran empezar una obra, que quieran ir a evangelizar, que quieran ir a los hospitales a orar por los enfermos. La iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo tiene muchos ministerios y estamos ausentes en la sociedad. Hay ausencia en los hospitales de personas orando, ausencia de gente yendo a los hospitales. Señora, señor, véngase, le vamos a dar hospedaje en lo que se recupera su enfermo, le vamos a llevar un lonche. Mucha gente está sufriendo, hermanos, en los hospitales, en las cárceles, en los asilos. Gente que los olvidaron ya, sus familiares en un asilo. Y nadie los va a ver, nadie los va a oír. Ahí debe estar la iglesia.
La iglesia debe estar cuidando la forestación. No se lo debemos dejar al mundo, eso es para la iglesia. Este mundo es nuestro, es de la iglesia, le pertenece al pueblo de Dios. ¿Sí? Somos mayordomos de las cosas de Dios. Este mundo, hermanos, le pertenece a la iglesia. Es culpa de la iglesia lo que pasa en el mundo, porque la iglesia no está orando, no estamos cubriendo, no estamos intercediendo. Si hay violencia en nuestra ciudad, es porque la iglesia está dormida. Si hay robos, es porque la iglesia no está pidiendo por los pecadores. Amén. La iglesia está ensimismada, como dijera Marino, jugando a la religión. Jugando a la religión, en vez de hacer lo que nos toca hacer. Ponernos a trabajar en los flancos donde Dios nos ha puesto. En los ministerios, no todos son de predicar la palabra, pero sí de dar testimonio. En todos los flancos, en todos los lugares. La iglesia no debe faltar un cristiano en cada lugar donde se necesite luz. No debe faltar un hijo de Dios allí. Debe haber alguien. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Los señores no van a ir porque ellos quieren estar en su casita bien cómodos. O quieren dejar que sus esposas vayan. Ay, mi esposa le sirve a Dios. Yo estoy bendecido porque mi esposa le sirve a Dios. ¿Y tú qué haces? ¿Holgazán? ¿Tú qué haces? ¿Trabajas? ¿Llegas cansado de tu trabajo y ya no haces más? Tú tienes que ponerte a trabajar por el Señor, hermano. ¿Qué haces tú por el Señor? ¿Cuántos ministerios hay aquí? A ver, los que no son ministros oficiales. ¡Que se duerma! Sino que es un centinela en su casa. Y usted se sienta con ellos y les explica la palabra. Y usted los trae a Cristo y usted es su padre espiritual de sus hijos y de su esposa. Usted está haciendo algo. Usted está trabajando por el Señor. Amén. En la hora de se está ganando a los suyos. Porque Noé, hermanos, fracasó como evangelista. Nadie se salvó en la predicación de Noé, pero su familia sí. Su familia se salvó. Y eso fue lo que valió delante de Dios. Porque hay evangelistas que dejan a su casa y se ganan almas, y decenas de almas ganan, pero se pierden a sus hijos y ya la esposa se le fue con otro. ¿Por qué? Porque el evangelista nunca tuvo tiempo para sus hijos y su esposa. No, no se trata de eso. Hay que ganarnos a nuestra familia. Y si en la casa nos sentamos a la mesa con nuestros hijos, estamos teniendo un ministerio delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, te recuerdo un poquito más para que... Venga, nomás para acá. Por lo malo de atrás que se vengan para enfrente y así evita. Años yo no entendí eso. Pero yo estaba entre dos hijos de él. Uno más grande que yo, otro más chico que yo. Y cuando jugábamos fútbol en la calle, el día que ellos tenían, un día en la semana, ellos, la familia, la pura familia se reunía. No era culto, no iba a la iglesia. Y de repente me decían, ya nos vamos porque tenemos reunión familiar. Me decían los hijos del pastor. El pastor toda su vida tuvo reunión familiar. 12 hijos. Después todos se casaron con sus esposas, esposos. Y las esposas y esposos iban al culto familiar, a la reunión familiar. Un familión tremendo. Una tribu. Eran unos nietos. Cuando cambiaban al pastor de iglesia, llegaba con iglesia. Llevaba, no sé, hermanos, 40, 50 personas. Hijos, esposas o esposos y nietos. Entonces el pastor que llegaba estaba bien equipado porque entre su familia predicaban, dirigían, tocaban, enseñaban. Había maestros de escuela dominical. Él tenía todo. En su casa tenía todo el equipo. Pero el éxito de él era que tenía una reunión con su familia. Una reunión con su familia. Sagrada. Esa reunión era sagradísima. Donde quiera que estuvieran, tenían que ir a la reunión. Dejaban de hacer todo. Y estaban en la reunión. Todos. No faltaba uno. Cada semana. Se volvió una ley tan fuerte en ellos que hasta la fecha ya no está él
pero sus hijos siguen haciendo. Eso es cultura, eso es hacer cultura. Eso es hacer cultura dentro de la iglesia. Muchos de nosotros no tenemos cultura en la iglesia. Criticamos a los mesiánicos, a los judíos, que tienen mucha cultura y no los queremos imitar porque decimos, no, yo soy evangélico, yo tengo mi propia cultura. ¿Cuál? ¿Cuál cultura tienes? No tienes nada. Ni te reúnes con tu familia, no guardas el sábado. Muchas no hacemos nada, más que los cultos. Hemos puesto muy poca cultura. Necesitamos crearla, hacerla. Amén. Entonces, sí, de superficiales, ¿verdad? Caché. Cristianos superficiales. Similares. No estamos bien comprometidos. No estamos bien comprometidos. A mí mi esposa me elogia cuando me dice, hijo, yo quiero que ores por mí. Porque cuando tú oras, Dios te contesta. Para arriba. Sí, así es. Y es verdad, hermano. Es verdad. Lo puedo decir, es verdad. Cuando yo oro con conciencia, cuando me meto a orar, Dios me responde. Mi esposa ora mucho más que yo. Pero ella dice, yo quiero que tú ores, mi hijo, porque cuando tú oras, el Señor de veras nos responde. Y lo hace para que me la crea, ¿no? Pero es verdad, hermanos, porque la autoridad descansa en el varón. Amén. Y usted baja cobertura del cielo cuando usted ora por su familia. Aleluya. Hágalo, no deje de hacerlo. No deje de cubrir a su familia. Es importante. Cuando algo malo sucede, es culpa suya. Porque usted no los está cubriendo. Acuérdese de esto. Que el hijo ya chocó con el carro y ya lo está esperando usted como un energúmeno. ¿Lo cubrió usted? ¿Oró usted por él? ¿Lo bendijo usted? No, entonces no se queje. Suelta el cinturón. Sí, es cierto. Si usted oró, hizo todo lo que tenía que hacer, y usted está como Moisés, con las manos levantadas para que el pueblo tuviera la victoria, usted está levantado delante de Dios, todo marcha bien, hermano. Todo marcha bien en la casa. Si usted se conforma con una vida mediocre espiritual, y usted se conforma con que sus hijos son cristianos. Mi padre por muchos años, pues no fue cristiano, yo lo bauticé hace 2 años, 3 más o menos, yo lo bauticé, mi padre. Pero mi papá, pues se sentía, iba a la iglesia, inconverso, iba a la iglesia y le decían, Señor, bienvenido. Ese que está allá adelante predicando es mi hijo. Sí, papá. Y yo le decía, papá, conviértase, hijo. Yo me siento muy orgulloso de ti. No le entraba. No. Pero él no se convertía. Le decía, papá, si yo un día le salgo con un error, ¿qué va a hacer usted? ¿Podrá reclamarme usted a mí? Si un día el hijo, el ministro, del que usted se siente orgulloso, de repente le sale con una burrada, ¿usted va a poder reclamar algo? Usted no me ha dado el ejemplo a mí. Usted no ora por mí. Usted no se convierte a Cristo. O sea que después no se queje. Gracias a Dios el Señor ya hizo la obra en él, ¿eh? Ya está convertido. Pues ya está en la iglesia con otra actitud. Ya dice, haz de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Pero yo le decía a mi padre, usted tiene que cubrirme a mí, porque usted es mi papá. ¡Cúbrame! ¡Bendígame! Y ya lo está haciendo. Gloria a Dios. Amén. Usted haga lo suyo, hermano. Haga lo suyo en su casa. No se vaya a su trabajo sin antes ponerse a la brecha por su familia. Usted es el sacerdote de su casa. No se le olvide eso. Gloria a Dios, aleluya. En la iglesia, hermanos, se supone que somos las columnas, pero muchos no estamos sosteniendo nada.
Muchos no estamos haciendo nada en la casa por nuestra familia. Tenemos que tomar nuestro lugar ya. Empecemos ya, hermanos. ¿Cuántos se quieren comprometer con el Señor? Aleluya. ¿Usted se quiere comprometer con el Señor? Amén. Amén. Que su esposa de repente usted llegue y diga, a ver, mujer, hazte un lado. Yo soy el que va a orar. Aleluya. Yo soy el que va a ministrar. Yo soy el que va a predicar aquí en esta casa. A ver, mijo, véngase. Papá, pero si tú no eres pastor. Que Dios, a Sacerdote lo de mejor mi no, casa. no estoy bueno para esto, pero lo voy a hacer. Siéntense. Y usted les tiene que hablar a sus hijos de Cristo. Así es. Así es, pastor. Gloria a Dios. Usted es pastor de su casa, pues. Claro que sí. Por eso, usted debe estar pegado a lo que le diga el pastor. Y si usted no lo entendió bien, dígale a su pastor. Pastor, me lo puede apuntar. Es que no entendí bien. Apúnteme esa cita. Para que yo vaya y se la diga a mis hijos. En una plática que yo tenga con ellos. Pastor, todo esto que me dijo en 1 hora, simplifíquemelo. En 10 minutos. Y lo voy a apuntar. Espérame, ¿cómo está eso? Usted lo lleva. Hijos, les voy a decir el sermón del pastor. Siéntense. Usted puede hacerlo. Usted tiene la autoridad. No tendrá usted mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha gracia, pero tiene autoridad. Y lo poco que usted diga tiene más efecto que lo que diga el pastor en la iglesia. ¿Me oyó? Lo poco que usted diga con autoridad dentro de su casa tiene más poder que lo que diga el pastor en la iglesia. Porque usted en su casa tiene autoridad. ¿Se acuerda de Isaac? Rebeca no podía tener hijos. Y se le acerca y le dice, dame un hijo, no puedo tener hijos, dame un hijo. ¿Y qué le contestó Isaac? ¿Qué acaso soy Dios, mujer? No te puedo dar hijos yo no soy Dios. Pero luego recapacitó y oró por ella. Señor, dale un hijo a mi esposa. ¿Y qué pasó? Porque él oró por ella. Él oró por ella. Hagamos algo, hermanos, sorprendamos a nuestra esposa ahora en la convención, en el culto de convención. Cuando esté el culto como agua para chocolate en su mero apogeo, cuando esté la bendición bien bonita, vaya por su esposa y bendícala. Usted no puede andar poniendo manos sobre las cabezas de nadie, pero de su esposa sí, y de sus hijos. Que cuando abra, ella va a pensar que es el pastor el que está poniendo manos. Cuando abra y lo vea usted va a decir, ah, caray. Ah, caray, es mi esposo. Fíjese bien, hermano. A mí luego me llaman algunas familias en la iglesia que, pastor, se me endemonió mi hijo, está haciendo como víbora, ¿qué hago? Los varones me piden que vaya a su casa a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo tengo conocimiento y tengo autoridad, pero el varón de su casa tiene autoridad. Amén. Y con que lo reprenda una vez, vete de mi hijo en el nombre de Jesús, el Señor le va a dar todo el respaldo del cielo. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todo. Aleluya. Y usted puede hacerlo en su casa. Si sucede algo en su casa, usted puede echar fuera demonios. No en la casa del vecino. A lo mejor ahí no le funcione. A lo mejor si usted va con el vecino a sacar un chamuco, usted salga corriendo desnudo. Pero en su casa, si se le mete un chamuco a uno de sus hijos, usted lo puede sacar. Usted tiene autoridad. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué no sorprendemos a nuestras esposas? Y ahora en la convención nos ponemos a orar por ellas. Agarre la cabeza a su esposa y empieza a menearle. Te bendigo, mujer. Te bendigo en el nombre del Señor. Lo voy a crempinar. Va a ver cómo se va a derramar la bendición sobre su esposa. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted tiene la llave para abrir el reino de los cielos y bendecir a su familia. Usted tiene esa llave. ¿Cuántos quieren hacerlo? Gloria a Dios, hermanos. No sé cuánto tiempo tenemos. Síguele, hermano, síguele. Gloria a Dios.
¿Alguno de ustedes tiene dificultad con eso? Que no se siente capaz de hacerlo. De tomar lugar, hermano. ¿Cómo se siente, varón? Compártanos, hermano. Compártanos algo de lo que usted siente. ¿Su familia es creyente? ¿Cómo se siente usted? No le falta, la tiene. Le falta asumirla. Asumirla. Saber ejercerlo. Amén, hermano, pero eso puede cambiar ahora. Hoy mismo puede cambiar. Usted lo dice, usted lo decide. Usted toma su autoridad. Si usted es siervo de Dios, tiene todo el respaldo de Dios. Si usted se siente Señor, no. Pero si usted se siente siervo de Dios y le dice, heme aquí, Señor, rindo mis derechos, te entrego mis derechos, Señor. Aleluya. Entonces el Señor empieza a obrar en usted. ¿Por qué no oramos? Amén. Tiene su rostro, hermano. Tiene su rostro ahí, no se levanta, ahí está. Díganle, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No soy un Señor, soy un siervo. Entrego mi vida, mi voluntad. Entrego mi voluntad. Dame la posición. No somos nada delante de ti, Señor. Únicamente unos siervos. Oh, Padre. Tú me criaste con ese propósito. Danos esa autoridad como un verdadero varón. Un varón realmente que tiene temor de ti. En el reino de Dios, en mi casa, en mi familia. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo me someto a tu voluntad para recibir tu Rindo a cobertura. ti, Señor. Yo me someto a tu voluntad para que de ti emane mi Buen autoridad. ejemplo, testimonio De de ti, ti. Señor, emane mi fuerza, Nos mi rendimos a capacidad. ti, Señor. En el nombre de Jesús lo rindo mis derechos delante de ti. Y declaro que no soy Señor, soy tu siervo. Solo tu siervo, Señor. Haré lo que tú me digas. Me dejaré conducir por tu palabra y tu espíritu. Dame el respaldo, Señor, en mi casa. Me levanto con tu autoridad. Tomo mi lugar que me corresponde. Seré sacerdote de mi casa, el pastor de mi hogar, el ministro de mi casa. Ahora, desde ahora lo hago, Señor. En palabra de fe me levanto, lo declaro, lo confieso con mis labios. Creo, Señor, que mi autoridad viene de ti. Y que ahora, Señor, de a partir de hoy, yo soy el que bendice mi casa. Yo soy el que bendice mi hogar. Señor, yo estaré siempre dándole cobertura a mis hijos y a mi esposa. En el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, por lo que no lo he hecho antes. Perdóname, Señor, porque le he dado ese lugar a mi esposa. Porque he dejado que ese lugar lo tome otras personas. Porque he dejado que el ministro de la iglesia lo haga cuando me toca a mí. Cuando he dejado que mi esposa tome la delantera cuando me toca a mí hacerlo. Perdóname, Señor. Ayúdame, enséñame. En el nombre de Jesús me agarro. Me fortalezco en tu palabra. Me tomo de ti, de tu autoridad, Señor. Tú eres mi cobertura. Tú eres mi gobierno, Señor. Y bajo esta cobertura, Señor, yo bendigo a mi casa. Yo bendigo a mis hijos. Cada día lo haré. Cada día lo haré, Señor. Cada día los voy a cubrir, Padre, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.